Y el motivo también menos pensado. Yo diría codicia. Codicia, codicia es el ánimo desordenado de riquezas, la apetencia de tener riquezas. Y en ese camino ni la madre importa, ¿no? Richard, estamos hablando de Susana Beatriz Montoya, una mujer que tuvo una historia de vida muy dura, porque cuando empezó la dictadura, su esposo era policía, tenían 2 hijos, pero él además tenía una militancia política. La dictadura lo secuestró al marido de Susana Beatriz Montoya, ya les va a contar Richard algunos detalles tremendos, pero ella se quedó sola criando a sus 2 hijos con total valentía y llevando adelante además una lucha por justicia, por el esclarecimiento de lo que había ocurrido y obviamente una lucha solidaria con todos los desaparecidos en general. Sus hijos, uno de ellos por lo menos, se enroló incluso en la agrupación Hijos para velar y luchar por los derechos humanos. Susana vivía en Córdoba y allí, en su casa, fue donde apareció asesinada a comienzos de este mes, un jueves. Susana Beatriz Montoya, por lo que se pudo ver, había cenado y luego la había sorprendido un atacante, un hombre, una mujer, alguien que por la espalda le había puesto una soga en el cuello, la había estrangulado, la había tirado al piso, no la había matado con la soga, pero una vez que la tuvo en el piso, en el patio de la casa, la atacó con un ladrillo. Le pegó un ladrillazo en un costado de la cabeza, luego un ladrillazo en el otro costado de la cabeza, y por si esto fuera poco, luego la había acuchillado en el cuello. La había terminado asesinando de esta manera brutal. Él o la asesina había dejado un mensaje en una de las paredes de la casa. Con lápiz labial había escrito: los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. Este fue el mensaje que quedó en la casa donde asesinaron a Susana. De inmediato se empezó a hablar de una venganza política, de una venganza vinculada con la lucha de Susana por los derechos humanos. Se relacionó esto con unas amenazas que había denunciado uno de sus hijos, Fernando Alvareda, quien había contado que a fines del año pasado lo habían amenazado a él. Él lo había contado públicamente, había tenido toda la solidaridad y también tuvo toda la solidaridad de los organismos de derechos humanos, pero de toda la sociedad en general, cuando se conoció el crimen de Susana. Él incluso, Richard, dio una nota reclamando justicia y pidiendo que las autoridades le dieran máxima difusión a lo que había ocurrido, porque obviamente esto no podía quedar así. Si te parece, sí, vamos a compartir aquella nota que daba Fernando Alvareda, el hijo, uno de los 2 hijos de Susana Beatriz Montoya. ¿Descartan un intento de robo o que la mataron o la asesinaron tratando de robarle? No robaron nada. A simple vista nosotros no hemos visto que no haya nada que falta. Están los televisores, está objetos de valor, algún anillo, qué sé yo. Está todo, no falta nada. ¿Y cómo la mataron? No, bueno, eso es una cosa que me enteré ayer en la morgue, mientras estábamos haciendo el trámite, y realmente es espeluznante. Yo en mi vida me imaginé que podía suceder una cosa así, más allá de lo que sucedió con mi padre y de la forma que lo mataron a mi padre. Saber que lo que hicieron con mi mamá el día que la mataron es terrible. Hay una pintada en el interior de la casa, en la cocina comedor, de que ahora vienen por nosotros, por mí y por mi hermano. ¿La puerta estaba abierta? No, estaba todo cerrado. O sea, ¿ingresaron por algún lugar, por alguna ventana? Lo desconozco, Luchi. No, la verdad que no puedo hacer ninguna conjetura, porque yo ni siquiera tenía llave de la casa. Yo vi el cuerpo de mi madre a través del techo de una vecina y ahí llamé al 911. No estoy solo, me lo hacen sentir.
me lo hacen sentir ustedes también a través de alguna llamada, de la entrevista y lo que yo espero es que sí, que se esclarezca lo más rápido posible. Bueno, a ver, a la señora la mataron, a la señora Susana, la mataron el 1 de agosto, un jueves. Ese jueves, la persona que ustedes estaban viendo recién, Fernando Alvareda, dijo que le había acompañado a su mamá durante la tarde y que después no la vio más. Pero trascendió que las cámaras de seguridad del lugar que captan la zona donde está la casa de la señora Susana, lo vieron entrar a Fernando a las 8 y algo de la noche, de ese mismo día. Y lo vieron salir a las 22:20. O sea que no es que no la volvió a ver a su mamá, la volvió a ver a su mamá. Las cámaras no mienten, era su imagen. Ahora, en la casa, cuando se conoce el crimen, lo que descubren, según los trascendidos, obviamente, es un plato de cocina, un plato de comida, la cocina, un plato, 2 vasos y el otro plato roto con resto de comida en el patio. La señora estaba tirada en el patio, la señora Susana, había caído en el patio después de la agresión mortal. Y lo que parecía, esa escena, lo que daba a entender es que la señora había salido al patio a darle restos de comida a los perros. Y en esa circunstancia, de atrás, la agarran con una cuerda, la quieren ahorcar con una cuerda, cae y lo que dijo Rolando, ladrillazos, hasta terminar con una puñalada. La cara de la señora fue... Quisieron cubrir, o quiso cubrir, la cara con yuyos, con yuyos que había. Tremendo, Richard. Sí, duele es tremendo. Lo que terminó determinando la justicia es que el asesino fue Fernando Alvareda. Por lo menos eso es lo que creo hoy. El hijo, el que ustedes escuchaban hablando recién, y creen que el móvil era una indemnización de 76 millones de pesos que estaba por cobrar Susana como parte de la reparación por el tremendo secuestro, torturas y asesinato de su marido, del padre de sus hijos. Fernando Alvareda, el hijo de Susana, creen los investigadores, mató a su mamá para quedarse con ese dinero. Para hablar de esto, Richard, ya estamos comunicados con Ricardo Alvareda, el otro hijo de Susana, y con su abogado, Juan Pablo Bastos. Les queremos agradecer desde ya por este contacto con Cámara del Crimen. Los saludamos Ricardo Canaletti, Rolando Barbano, y le quería empezar preguntando a Ricardo cómo está hoy en este momento. Sabemos que hablar y pensar en el asesinato de tu madre te pone muy mal y es totalmente lógico, pero ¿cómo estás lidiando con esta situación donde te has encontrado con Fernando detenido, acusado del crimen de tu mamá? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cómo estamos? Qué complicado, ¿no? Día a día, la llevo día a día, personalmente, no me sale de otra manera. Entiendo muchas veces que por ahí hablar en los medios, no soy un tipo acostumbrado a hablar en los medios, nunca lo he hecho. Lo tengo que hacer por una cuestión de que, lógica, de que si esto también es parte de que ayude a esclarecer lo que le pasó a mi mamá, todo va a sumar. Y por una cuestión de que se han dicho muchas barbaridades con respecto a mi mamá después de muerta y también esclarecer un montón de cosas que no son ciertas. Aprovecha, Ricardo, la oportunidad y aclarar lo que creas pertinente, porque acá es importante, por supuesto, la memoria de tu mamá, antes que nada. Sí, totalmente. A ver, la memoria de mi mamá, una persona que hoy lamentablemente no se puede defender, y en vida tampoco se hubiera defendido porque, la verdad, una persona que no confrontó nunca ni confrontó con nadie nunca, de ninguna manera. Entonces, sí, a ver, desde el lado de Fernando se le ha acusado mucho, él mismo se encargó de acusarla de que fue la que entregó a mi papá en su momento. ¿Tu hermano dijo eso? Sí, totalmente. Sí, que es algo que no es cierto. No, obviamente que no.
conocemos la situación, lamentable situación que se produjo en la década de los años, en los años 70, quiero decir, cuando torturaron y asesinaron a tu padre. No, y además, por otra parte, el doctor Bastos lo debe saber muy bien, ha habido juicios que tuvieron que ver con aquellos que lo chuparon a tu papá, que lo maltrataron hasta matarlo. Eso que está bien claro. No sabíamos con Rolando que tu hermano había echado sospechas sobre tu madre. En realidad es una sorpresa incluso para nosotros que estamos viendo el caso desde afuera y ya nos sorprende toda la cuestión, ¿no? Incluso aprovechándose de una situación como esta para hablar, seguramente los que lo hicieron lo habrán hecho sin intención, pero para hablar del violento clima político. En realidad todo se reduce lamentablemente para la familia Albareda a una cuestión familiar. Así es, así como lo ha señalado, este crimen macabro no solamente va a quedar encuadrado dentro del Código Penal por los agravantes de la codicia, como ustedes lo han señalado y como así lo sostiene el señor fiscal de instrucción, la alevosía con que le termina dando muerte a su propia madre y el agravante del vínculo directo, sino también hay otro indicador que es el odio. El odio. A partir de la desaparición forzada y el crimen de Ricardo Fermín Albareda, su esposa, hoy víctima de este crimen por parte de su hijo, procuró en los primeros momentos de esa desaparición, allá por el año 1979, investigar y ver qué había pasado, y fue intimidada por la misma institución policial, como era una práctica habitual en aquellos años. Decidió dedicarse al cuidado de sus hijos y fue víctima de todas las vicisitudes que puede tener una madre en aquellos años sin trabajo, a cargo de niños pequeños. Luego, en el año 2000, ya en la democracia, en el primer juicio de la Junta a los responsables en la ciudad de Córdoba, en el primer juicio de lesa humanidad en la Justicia Federal, donde se juzgó el caso de la desaparición y muerte de Ricardo Fermín Albareda. Claro. Fernando Albareda, formando parte de la agrupación Hijos y teniendo una participación como querellante en ese juicio, a partir de ahí se siembra una hipótesis que no quedó corroborada en el juicio de ningún modo, de que Susana Montoya había tenido algún tipo de responsabilidad en la entrega de Ricardo Fermín Albareda. Y esto fue una constante en la intimidad familiar, una constante de reproches de distintas intensidades a lo largo de todos estos años, pero que fue sembrando en Fernando un resentimiento importante en contra de su propia madre. Y desde la querella estamos convencidos que esto también ha sido otro de los móviles del crimen. Ahí vendría el tema del odio. Ahí vendría el tema del odio, sin descartar, doctor, sin descartar la codicia, porque usted fue lo primero que mencionó y lo primero que surge al saber que la familia iba a recibir una indemnización por lo ocurrido con su papá. Claramente. Ahora, esto que nos sorprende tanto a nosotros, y le quería volver a preguntar a Ricardo, ¿vos de alguna manera lo veías venir que podía haber algún tipo de desenlace violento en la relación de tu hermano con tu mamá? ¿Vos tenías trato? ¿Había alguna situación de rispidez constante? Porque más allá de esto que está clarísimo, que él injustamente le echara algún tipo de responsabilidad a tu mamá sobre la desaparición de tu padre tan dolorosa, lo que sabemos es que él tenía relación con tu madre, que la había acompañado al médico el día del crimen. ¿Se veía venir esto que ocurrió? ¿Vos te lo esperabas, Ricardo? No, mira, no, vérmelo venir, no, porque es inimaginable, ¿no? Pero yo trato con mi hermano no tenía, la verdad que no, más que el trato cordial de Oli Chau, porque frecuentaba casa, yo vivía con mi mamá. Y la relación con mi mamá era una relación solamente forzada por él. Mi mamá no confiaba en él, no nada, o sea, no tenía relación. O sea, mi vieja tenía que ir al médico y era yo el que le llevaba al médico, y si yo no podía, se iba en taxi. Y si mi hermano se enteraba que mi mamá iba al médico, él le decía, che, yo te llevo. Claro. O sea, no era que mi mamá le iba a pedir algo a él. Sí. O sea, nunca. Sí. ¿Y ella por qué desconfiaba tanto de tu hermano, además de esta situación
que debe haber sido muy dolorosa para tu vieja y para vos mismo, que él sembrara esta duda alrededor de ella con la muerte de tu padre, pero ¿había otros elementos? ¿Había en la cotidiana o en estos encuentros, había otras rispideces que las llevaban a ella a desconfiar? Sí, nosotros tuvimos prácticamente, mi hermano se casa muy joven, se casa con 18 años, imagínate que yo tenía 10 años, se casa muy joven y se apartó de ese núcleo familiar, entonces quedé yo y mi mamá solo. Ya mi hermana también estaba casada, mi hermana más grande también estaba casada, entonces quedamos los dos solos. Y él se encargó durante todo el tiempo de no incluirlos a nosotros dentro de su nueva familia o de compartir, y siempre fuimos yo y mi vieja solos. Un tiempo mi hermano estuvo separado, que se fue a vivir, le pidió irse a vivir con ella. Yo todavía estaba juntado en Carlos Paz con la mamá de mi hijo, y él me dijo, mi mamá me dice, yo estoy esperando que se arregle o estoy esperando que se alquile un departamento y se vaya, porque yo vivo con un desconocido, o sea, no lo conozco, no sé ni cómo tratarlo, ni cómo hablarle, ni cómo se maneja. Pues una incomodidad constante de mi mamá porque él tenía llave de la casa. Claro. Porque Sí, de hecho claro. han faltado y Ricardo, después, te quería decir, luego del crimen de tu madre, lo hemos visto a tu hermano salir compungido a hablar de la cuestión. En ese momento, ¿a vos te llamó la atención su actitud, a ver, habrás visto, si habrás visto, una especie de sobreactuación o te pareció, bueno, un hermano dolido por un sufrimiento común? No, que yo, a ver, Ricardo, yo no le creo nada, ¿eh? Yo cuando llegué a mi casa, yo conozco mi casa porque yo vivía con mi mamá. Y conozco los movimientos de mi casa como los conoce cualquier persona de los movimientos de su casa. Seguro. Se da cuenta si están vasos arriba de la mesa, si las ventanas están cerradas, se da cuenta de todo tipo de movimientos. Yo cuando llegué a mi casa, yo lo primero que dije, acá entró alguien que le conocía a mi mamá, y lo primero que se me cruzó fue él. Ah, bueno. Lo primero que se me cruzó fue él. Está bien, está bien. Las ventanas del frente de mi casa estaban cerradas como nunca. Ni mi mamá ni yo cerramos la ventana del frente de mi casa, y las ventanas podían estar arrimadas, pero no cerradas. Y las ventanas estaban cerradas. Cuando él dice no, porque yo miré por la ventana que estaba desordenada la casa, es imposible, yo te lo digo sin mirar mi casa, es imposible mirar para adentro y ver una casa desordenada, o ver mi casa desordenada. O sea, no hay ninguna duda acerca de la autoría, para ustedes, de la autoría de Fernando. Por mi parte, ninguna. Doctor, ¿usted qué dice? Exactamente, coincido. Yo hago una valoración tratando de analizar todo el conjunto de elementos probatorios reunidos. Hay prueba indiciaria, pero hay prueba técnica, científica. Hay, por ejemplo, 9 cámaras desde el recorrido del domicilio real de Fernando Alvareda al domicilio de su madre, donde la tarde-noche del día jueves lo captan el recorrido del vehículo. Está la cámara de la esquina de la casa donde lo capta a la hora que ingresa y a la hora que egresa. Está ubicado el vehículo en el que él se movilizaba, que lo dejó estacionado a 3 cuadras del domicilio de su madre, cuando él podría haberlo dejado estacionado en la puerta o haberlo incluso ingresado al garaje. Faltan las conclusiones de una prueba genética sobre la soga secuestrada, sobre un palo, sobre los objetos secuestrados. Ah, se habla también de un palo de escoba, ¿no? Exactamente, Sí, está bien, exactamente. está Hay bien. después una prueba de mucho peso que es la siguiente, de la amenaza hecha con lápiz labial de Susana Montoya en la pared del comedor de la casa, y cotejando con las amenazas que dice haber sufrido en diciembre del año pasado Fernando Alvareda. El fiscal ya determinó a través de un informe grafocrítico que se trataría de la misma letra y que esa letra se correspondería con la de Fernando Alvareda, quien cuando declaró en la unidad judicial de homicidios el día domingo, posterior al hallazgo de su madre muerta, se le pidió que hiciera un determinado croquis del lugar y, eso se sirvió como elemento probatorio para hacer esta prueba técnica que es contundente. Es muy contundente, doctor. Vale decir, mire, además conozco la tarea del doctor Juan Pablo Klinger, que es un excelente fiscal de instrucción,
donde procuró reunir todos los elementos probatorios para disponer la detención. Claro. Doctor, lo quiero tener en un punto ahí, porque hablábamos al comienzo de la codicia y le quería preguntar en qué estado estaba el trámite de esta reparación que le iban a hacer a Susana Montoya, estos 76 millones de pesos que iba a cobrar, qué nivel de conocimiento tenía Fernando Alvareda de esto, para terminar de conformar el cuadro de situación en lo que hace a uno de los móviles posibles en este asesinato tan terrible. Correcto, mire, eso se trata de un reconocimiento post-mortem de Ricardo Fermín Alvareda, donde a través de una ley provincial de marzo de este año, en reconocimiento a todo el personal policial desaparecido o muerto en la etapa de la dictadura, se los equipara a los policías que mueren en ejercicio o en cumplimiento del deber. Vale decir, a todos aquellos policías que mueren teniendo el estado policial. Claro. Como Ricardo Fermín Alvareda habría sido considerado como que en el año 79 hizo abandono de su condición de policía por la desaparición, hoy se le reconoce ese estado policial y se lo asciende a la condición al cargo de comisario. Pero se produce una actualización de su salario a partir de marzo del año 2024, la fecha. Eso genera un reclamo administrativo que es cierto que lo llevó a cabo Fernando Alvareda a través de su abogado patrocinante, con sendos escritos suscritos por Fernando y por Susana Montoya. Eso la provincia, ese reclamo, la provincia de Córdoba ha dispuesto el pago de esa cifra y se estaba por hacer efectivo en la cuenta precisamente los días que se produce el homicidio. Por el momento no se ha hecho efectivo, dado el desenlace fatal de Susana Montoya, no se ha hecho efectivo ese cobro, pero la codicia queda acreditada porque él hizo una serie de reclamos en el seno familiar a la propia Susana Montoya, autopercibiéndose el único con derecho a percibir eso, porque él es el único que había militado en los derechos humanos procurando reivindicar la imagen de su padre. De esta síntesis, además también porque en distintos estados de WhatsApp publicó precisamente esta pretensión de que él se consideraba el único con derecho a percibir eso, no así su madre y su hermano. Es muy claro. Es clarísimo, sí. Bueno, le agradecemos muchísimo a los dos que hayan estado con nosotros estos minutos para Cámara de Crimen en una situación tan difícil como esta, donde las cosas no eran como aparecían, sino todo lo contrario, y dolorosamente todo lo contrario. Ricardo, doctor, le agradecemos mucho estos minutos, muy amables. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Les vamos a compartir, para cerrar este tema, Richard, un posteo que hizo Fernando Alvareda en la semana que pasó del crimen de su mamá a que la justicia se diera cuenta de que el asesino sería él. Fíjense lo que publicó en sus redes sociales. Ojalá me estés abrazando así de fuerte, ma. Yo siento que sí. Cuidá de nosotros. Acompaña con esta leyenda una foto de él abrazando a la mujer que cree la justicia había matado horas antes de hacer esta publicación. De vez en cuando se cuelan en organizaciones de esta naturaleza estos tipos que lo único que buscan no es reivindicar nada, sino guita. Listo. Lamentablemente llegó a un extremo feroz, que es el de matar a la madre, de la manera en que lo hizo. Bueno, Rolo,